Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muchachos y muchachas. Está en la clase de electrónica, de física eléctrica. Sí, entonces aquí vamos a comentar temas muy interesantes. Vamos a ver resistencia en paralelo, corrientes, ese tipo de cosas que es muy interesante y nos van a ayudar mucho, mucho, mucho en nuestra carrera. Y si no lo aplicamos en nuestra carrera, créanme que entonces vamos a encontrar muchísimas, muchísimas más utilidades o maneras de aplicar ese tipo de conocimientos. Me presento, mi nombre es Carlos Eduardo Pérez Mantilla, soy ingeniero en mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy subgerente general de una empresa que se llama Metalit. Esta empresa es encargada de realizar pasamanos en acero inoxidable, todo tipo de cosas o todo tipo de elementos en acero inoxidable, fachadas en vidrio, todo eso. Entonces, pues, ese soy yo, mira mi celular, mi, mi correo electrónico, sí, espero que pues anoten mi celular y eso y podamos entonces comenzar a entablar conversaciones para mirar a ver cómo nos entendemos para este corte, para este semestre y ojalá que todo nos salga bien. ¿Listos? Entonces, bueno, esto definitivamente no es un tema nuevo. Eh, Vemos muchas de sus aplicaciones, ¿sí? Y ni sabemos qué es lo que pasa. Entonces, les voy a comentar un poquito. Aproximadamente por ahí en el año 600 antes de Cristo, los griegos tenían una noción, ¿sí? Y sabían que frotando un objeto con otro, en este caso el ámbar, ¿sí? Con un pedazo de lana, este adquiría propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Pues que se volvía como un imán, atraía otros objetos, obviamente cuerpos livianos como una paja, como pedazos de tela pequeños, ¿sí? Entonces ellos a, comenzaron a mirar, a ver, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa, mira, si yo dejo quieto este objeto, un objeto cualquiera, yo dejo quieto este objeto no atrae al otro porque sí, pero si yo lo froto entonces sí. Entonces, después de muchos experimentos y estudios, se ha llegado a la conclusión de que la electrización por frotamiento no representa un proceso de creación de electricidad. O sea, nosotros no creamos electricidad al momento de frotar las cosas, sino más bien un proceso de separación de dos tipos de electricidad que ya se encontraban presentes en cantidades iguales en el material neutro. Entonces, el material neutro, ¿sí? Y otro material neutro, ¿sí? Cuando comienzan a frotarse entre sí, los electrones entre ellos se van separando y queda uno de los materiales cargado y el otro queda con menos electrones. Entonces, eso es lo que ayuda a que se repelen o se atraigan las cosas. ¿Sí? Entonces, no es algo nuevo. Venimos utilizándolo desde hace mucho tiempo y pues es importante que lo sepamos. Y de esto nace la electrostática, que tiene por objetivo el estudio de las fuerzas eléctricas existentes entre cargas en reposo y los estados de equilibrio determinados por dichas fuerzas. O sea, es el estudio de electricidad, más que todo, ¿sí? Entonces, aquí vemos una campana de Gauss-Jordan, ¿sí? Aquí diferente un rodillo que carga positivamente, y mire cómo le paran los pelitos al muñequito. De eso se trata esto, ¿sí? Que veamos por qué o como por qué pasan las cosas. Entonces, si consideramos dos pequeñas esferas de ebonita, ¿qué es ebonita? Ebonita es uno de los primeros materiales PVC que se fabricaron, ¿sí? Entonces, pues, lo utilizan de ejemplo en este caso.
que han sido previamente frotados con piel o con la piel y luego se cuelgan mediante hilos de seda como se muestra en la figura. Entonces, mire, tenemos la primera figura. Aquí tenemos la primera figura que son las bolas de ebonita o las esferas de ebonita. Y seguidamente, en otro espacio, tenemos dos esferas pequeñas, pero ahora de vidrio, que han sido frotadas previamente con seda. O sea, ya no utilizamos la piel, sino utilizamos la seda. Y también colgadas mediante hilos de seda, como se muestra en la figura. ¿Qué vemos acá? ¿Qué tienen de común estas dos imágenes? Que las esferas se repelen entre ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tienen la carga igual para poderse repeler. Ahora, si se cuelgan mediante hilos de seda una esfera de bonita y una esfera de vidrio, como se muestra en la figura, se observará que las dos esferas se atraen. En general, si dos cuerpos diferentes se frotan entre sí, ambos se electrizan, es decir, ambos se cargan eléctricamente. Y de este concepto básico nace la ley fundamental de la electrostática, tan simple, pero que nos ha ayudado para hacer infinidad de cosas. Entonces, ¿qué nos dice la ley fundamental de la electrostática? Que dice que cargas eléctricas del mismo signo ejercen una fuerza de repulsión. O sea, cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Y cargas eléctricas de diferente signo ejercen una fuerza de atracción. De esto es casi que si ustedes saben esto, pues podemos saber el funcionamiento de muchas cosas. Los motores de corriente funcionan de esta manera. Digamos, los trenes bala en Europa y todo eso funcionan también con estas cargas eléctricas que atraen y se repelen y todo ese tipo de cosas. Eh, Todo ese tipo de cosas eléctricas, la mayoría funcionan con este principio. Entonces, no sabíamos que existía la ley fundamental de la electrostática, pero está presente en nuestras vidas de una manera de que no nos hemos enterado. Entonces, el ventilador, el celular tendrá de alguna u otra manera una aplicación de la ley fundamental de la electrostática. Todo gira en torno a esta ley. Ya hemos estudiado lo que es la carga eléctrica, que es la cantidad de electricidad que posee un objeto. Pero ¿cómo se cargan eléctricamente los objetos? Para responder a esa pregunta vamos a realizar un experimento. Para realizar el experimento necesitamos dos objetos, que son una lata de refresco y un globo inflado. Dejamos la lata en el suelo y frotamos el globo contra el suelo repetidamente, como veis. Una vez hecho esto, acercamos el globo a la lata sin tocarlo y veréis lo que pasa. Vamos a volver a repetirlo. Dejamos la lata en el suelo, frotamos el globo contra el suelo y lo acercamos a la lata sin tocarlo. ¿Habéis visto lo que sucede? El globo atrae a la lata. ¿Esto por qué sucede? Pues veréis, todos los cuerpos son neutros, no tienen cargas ni positivas ni negativas. Sin embargo, cuando el globo se frota contra el suelo, se carga eléctricamente, porque las cargas negativas del suelo pasan al globo, quedando este cargado negativamente. Al acercar el globo a la lata, esta inicialmente con una carga neutra, repele las cargas negativas hacia el otro lado de la lata y atrae las positivas hacia el lado más cercano al globo. Se atraen porque son objetos con cargas diferentes y los objetos cargados con cargas de distinto tipo se atraen. Ya hemos estudiado El electrón.
Entonces tenemos el electrón. ¿Qué es el electrón? El electrón es la cantidad más pequeña de carga eléctrica negativa que se puede encontrar en la naturaleza. ¿Sí? Igualmente la carga del protón, que es precisamente la misma magnitud, pero de signo contrario a la del electrón, es la unidad más pequeña de carga positiva que pueden hallarse en el universo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que no hay nada más pequeño que un electrón y un protón. Sí, entonces, si seguimos con esta orden, pues entonces todo se conforma de electrones y protones unidos entre sí para hacer cosas mucho más grandes. O sea, todo, no, igual que somos nosotros somos multicelulares, porque no somos una sola célula, sino tenemos muchísimas células que forman un solo conjunto que se llama ser humano, igual que el electrón y el protón, ¿sí? La carga del electrón es 1.60 por 10 a la 19, ¿sí? Columbus. Entonces, esta es la carga y ya saben que esa es la del protón y cuál es la del electrón. La misma cantidad, pero negativa. Listo, entonces llegamos a la ley de Coulomb. Aquí tenemos la balanza de Coulomb, ¿sí? Que es lo que utilizó el, el científico francés Charles Augustin Coulomb en 1784. Sí, entonces él fue el que descubrió la ley cuantitativa de las fuerzas entre dos cargas puntuales, midiendo la fuerza de atracción o de repulsión utilizando una balanza de torsión, como lo es esa. Las cargas puntuales son aquellas cuyas dimensiones geométricas son despreciables, comparadas con las distancias de separación entre ellas. Es decir, las cargas se pueden considerar como puntos cargados eléctricamente. O sea, o sea, que el experimento que antes hicimos de las esferas, ¿sí? Entonces, son cargas puntuales. Podríamos decirlo, son cargas puntuales. Entonces, esta es una esfera de bonita y esta es una esfera de vidrio. Entonces, el vidrio lo pintamos de azul. Entonces, ¿cómo lo podríamos visualizar, por así decirlo, para entenderlo? Entonces, esto es una carga puntual Q1 y esta es otra carga puntual Q2. Y esto es la distancia entre ellas, entre estas dos cargas. ¿Sí? Distancia D. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones o de protones que posee esta carga, entonces va a ser o positiva o va a ser negativa, o la cantidad de protones o electrones que tenga esta va a ser, y se van a repeler o se van a atraer o se van a repeler con qué fuerza. Todo eso es la ley de Coulomb. Entonces, para no enredar más la tira en esta primera clase, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, pero bueno, vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase entonces vamos a ahondar mucho más en el tema de Coulomb. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces sería bueno que leyeran, bueno, ¿qué es esta vaina? ¿Será que esto sí, Coulomb, un videito en YouTube, pam, 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 para que la otra clase estemos flecha? La tarea de esta clase, bueno, cómo son las cosas conmigo? A ver, yo pongo una actividad, ¿sí? Cada clase yo voy a poner una actividad, más o menos de dificultad. No estoy diciendo que todas las clases van a tener tarea, porque a veces las actividades van a ser simplemente de comentar en el foro del Q10. Entonces, esta primera semana, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a habilitar, apenas pueda entrar yo al Q10, yo les voy a habilitar un link donde me van a subir un video haciendo el experimento que antes hizo la señora española, ¿sí? De la lata y el globo y eso.
hay N mil maneras de hacer el experimento. No sé, con un peine se lo pasan por el pelo, pum, 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 se peina, se peina, se peina. Y con un papel lo atraen, se pega. ¿Sí? Es súper sencillo. Con un clip, entonces lo pasan por la ropa y después lo pegan a otro clip. Entonces, ya sea por fotos, ya sea un video, ya sea cualquier cosa, ¿sí? Lo importante es su imaginación. Aparte de este videito, ¿sí? Entonces, puede ser el video, entonces el video es, por ejemplo, yo soy el estudiante Carlos Eduardo Pérez. Entonces, mire esto, yo soy el estudiante Carlos Eduardo Pérez, eh, salí del colegio tal, tengo tantos años eh, y me gustaría aprender esta materia porque, o qué piensa de la materia, qué expectativas tiene, qué experiencias tiene con la materia. Yo vi esta materia en 11, no la vi, profe, yo vi a 11 hace como 5 años, entonces ya no me acuerdo de nada. Bueno, en fin. Y el videíto de la tarea. ¿Listo? Entonces, son dos cositas. Entonces, presentación y el videíto de la tarea, el experimento. Sencillo, fácil, no se la compliquen. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago más que todo es como para comenzar a romper la barrera entre el estudiante y el profesor, ¿sí? O sea, para comenzar a comunicarnos mejor. Uy, profe, es un videíto de no más de un minuto, ¿sí? Diciendo, me llamo Carlos Pérez, tengo tanto, pum, video con un peine, tun, tun, tun. Listo, pare de contar. Listo, muchachos. Cuando digo muchachos es muchachos y muchachas, ¿no? No me van a ofender. O muchaches, como ustedes quieran que les diga. Eh, entonces, nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa, entonces ya saben mi WhatsApp, me escriben y nos ponemos de acuerdo. Hasta luego. Chao.